decir que el patrocinado tiene arraigo en el Perú? No, señor presidente, lo que señalamos es que no se le puede considerar desarraigado por ser un peruano que vive en el extranjero. Pues porque aquí el informe que usted ha presentado, lo estamos leyendo aquí brevemente, un informe del 30 de diciembre del año 2019, firmado por Domingo García Belaúnde, quien señala que su patrocinado en efecto no es residente en el Perú, ergo, no solo no tiene arraigo, sino que no puede tenerlo. Tampoco tiene centro laboral en el Perú, porque su centro laboral está afuera. Sí, esos puntos no lo discutimos, ¿no? Ya. Otro aspecto que me llama la atención de este documento, y es bueno haber pedido su opinión, porque aquí, por ejemplo, nos dice en los países civilizados, ¿no? Por cierto, el Perú no es un país civilizado. La página 6. No soy el autor del informe, señor presidente. Lo está presentando para sustentar su posición. En las partes jurídicas, por supuesto, ¿no? Comprendo, pero también usted compréndame, evíteme. No puede ser, pues, porque Es el padre del derecho constitucional quien da una opinión en todo caso, ¿no? Pero no puede estar ofendiendo, pues aquí a los jueces también nos está ofendiendo. Dice que, a ver, estas medidas garantistas irritan a jueces y fiscales que al parecer han asumido una filosofía carcelera que no es propia de magistrados. Se refiere ¿Somos carceleros? Se refiere obviamente a la crítica que hay al abuso de la prisión preventiva, ¿no? Pero tiene que precisar, supongo que un especialista tiene que precisar a qué juez se refiere, porque acá está generalizando. Y yo me siento afectado porque ya me está diciendo carcelero, un especialista, usted me dice el derecho constitucional. ¿Somos carceleros en los jueces de este subsistema? ¿Considera? ¿Cómo no, señor presidente? Le voy a contestar. Yo creo que hay un problema estructural en el abuso de la prisión preventiva, sin duda, usted me ha escuchado y lo hemos conversado reiteradamente, pero reconozco que hay serios esfuerzos por superar el abuso de la prisión preventiva, pero desde que estudié en la Universidad Derecho Procesal Penal, el primer tema que se me tocó, y me imagino ustedes, es el abuso de la prisión preventiva, dicho, por ejemplo, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Yo le pediría en todo caso que usted entienda esos comentarios no como una alusión personal, obviamente, sino como una crítica que hace un constitucionalista al sistema, ¿no? Si considerase que es ofensivo para la sala, obviamente no lo hubiera presentado. Y refiere también que los jueces no hemos leído, dice aquí, el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2013 y del 2017. Habría que alcanzarle al señor por los pronunciamientos de este colegiado, que incluso hemos leído estos pronunciamientos. Y claro, estamos de acuerdo con la Corte Interamericana cuando señala pues que no se puede imponer prisión preventiva para casos de drogas, pero así por porquetes o delitos culposos, y lo decimos en nuestros pronunciamientos. Pero en estos casos que estamos conociendo, casos de corrupción, ¿usted cree que es un abuso imponer prisión preventiva? Yo lo que creo que hay aciertos y errores, señor presidente, como en toda obra humana, ¿no? Usted también sabe por mis recursos de impugnación que es evidente que hay algunos casos en los cuales no he estado en acuerdo, pero mi desacuerdo, por cierto, siempre es respetuoso. Y otra cuestión que también me irrita, y toda esta carga doctrinaria de la Corte Interamericana, a ver, ¿quién más cita aquí? A la opinión del Papa Francisco, al parecer no han sido leídas por los jueces ni los fiscales y hacen caso omiso a ella. Lo considero ofensivo el informe, y le pregunto a usted porque usted lo está sustentando, lo está presentando. Señor presidente, permítame, cómo no, así como cuando usted ha referido públicamente que los procesados por corrupción recurren a abogados para que obstaculicen, yo estoy seguro que no se refiere a mí, ni estoy seguro que está usted criticando, porque hemos litigado con usted como fiscal. Sin embargo, siendo una conversación, un comentario muy genérico, yo sé establecer de quién viene y cuál es su intención. Lo mismo que le pido tenga usted en cuenta, ni siquiera para mí, sino para el doctor Domingo García Belaúnde, que es evidente, usted lo conoce por su cultura jurídica, que lo hace bajo su perspectiva de jurista y analiza el sistema, no a la persona. ¿El señor Guillermo Piscoya? Sí,
Un par de preguntas también. Igualmente, mostrar pues mi rechazo a las expresiones que se vierten en este informe, señor abogado. Yo creo que usted es conocedor del derecho penal y realmente en esta materia particularmente considero que usted tiene más autoridad que el señor García Belaúnde para hacer sus defensas en un escenario como este, ¿no? Sobre todo por al menos los hijos del señor García Belaúnde, porque usted ha señalado que él es el padre del derecho constitucional y no creo que con informes de este tipo esté dando buen ejemplo a sus hijos desde el punto de vista de la perspectiva del derecho constitucional. Pero bueno, vamos al otro. Usted ha traído una discusión, un tema que me parece interesante, ¿no? Me parece interesante porque entra una discusión que entiendo no le escuchaba antes y que tiene que ver con el arraigo, ¿no? Y hablar de arraigo es, y por eso iba mi pregunta para ver su opinión o de repente profundizar más en la posición, porque yo entiendo el arraigo siempre vinculado con un ámbito geográfico determinado, ¿no? Y a veces es muy sencillo, ¿no? Entonces, me da la impresión de que su patrocinado tiene arraigo, pero tiene arraigo en un país que no es el Perú, ¿cierto? Entonces, ¿usted comparte esa concepción del arraigo vinculado a un ámbito geográfico específico? Y le pregunto esto porque, mire, me he puesto a pensar de repente, yéndonos a ámbitos más pequeños, puede ocurrir que haya un imputado que viva en Lambayeque, ¿cierto? Pero que tenga su bienes, su trabajo. En Piura. Es decir, en Piura, ¿cierto? Y entonces, en esos ámbitos más restringidos, sí podríamos decir que tiene arraigo en una región o no en otra. Y de repente, analizando un poco más, estamos hablando de su patrocinado. ¿En dónde está su patrocinado? ¿Dónde tiene arraigo, según su posición? En Washington. En Washington, ahí en queda Estados el Banco Unidos. Interamericano. Habría que ponernos a reflexionar si es que está en ocurre otro en estado, en continentes Pensilvania, distintos. o en otro estado. O en continentes distintos, ¿no? O en otro estado. Entonces, por eso era mi pregunta, para poder saber su apreciación. ¿Qué entiende usted del arraigo y su incidencia en el ámbito geográfico en relación con el caso que nos ocupa? Le agradezco mucho la pregunta. Y porque ya hablábamos de padres, el padre del derecho penal Ángel Gustavo Cornejo y el padre del derecho civil José Luis León Marandarán son de Lambayeque, precisamente de esta tierra bendita. El arraigo tiene dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Y lo he tenido que rastrear profundamente porque es muy poco tratado. Los procesalistas lo que señalan son los criterios, pero no han ido a la génesis. Yo considero, luego de todo lo que he evaluado, agradeciéndole su concepto, doctor, que hay un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento subjetivo es arraigarlo a un espacio, como usted bien ha señalado, pero el elemento subjetivo es precisamente qué va a demostrar eso, que esa persona arraigada tiene una vida organizada, tiene una vida formal, tiene una vida no delincuencial, porque en el origen de todo esto estuvo pensado en el asaltante, en el secuestrador, aquella persona que no va a acreditar raíces, porque su vida no le permite acreditar raíces. Por eso es que sostengo que, existiendo arraigos en el extranjero, que usted muy bien ha fijado, y pese a que no me gusta el término, serían arraigos de calidad, ahí sí considero que es discriminatorio decir: no interesa que tú tengas casa, no interesa que tú tengas familia, trabajo, porque vives en el exterior. Ahí es donde yo encuentro el problema y es uno de los retos que ustedes deben definir. Vivimos atrapados en una idea equivocada. Trabajar duro, ahorrar y postergar la vida hasta la jubilación. Pero hay un libro que te recomiendo que me ayudó a cambiar esa perspectiva.